Bueno, amados, buenas noches. Es un placer que estén aquí el día de hoy, a pesar del clima. Eh, si ustedes ya tienen por ahí con ustedes la introducción, ustedes van a poder ver el bosquejo de hoy. La semana pasada estábamos viendo sobre el Evangelio según San Juan, estuvimos viendo los versículos 1, el versículo 2 y el versículo 3. Pero me gustaría empezar a manera de introducción, amados hermanos, con una pequeña frase del pastor R.C. Sproul en su libro ¿Quién es Jesús? Y él dice lo siguiente: necesitamos a Cristo, el verdadero Cristo, un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar en los modelos de los filósofos, sencillamente no resulta. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la trascendencia, no puede redimir a nadie. Un Cristo desluido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo, a un impotente producto de cirugía académica, no es un Cristo, sino un anticristo. Esas fueron las palabras del pastor R.C. Sproul. Entonces, ahora sí, a manera de introducción, hermanos, la semana pasada aprendimos sobre la deidad de Cristo, la existencia de Cristo en el principio, también de cómo el Evangelio de Juan está lleno de la doctrina cristiana y qué es lo que nos diferencia de otras religiones y de las que se hacen llamar iglesias cristianas. Basta con mencionar nuevamente que el Cristo bíblico, el Logos de Dios, no es un ser creado, ni un espíritu, ni ningún fantasma, y que tampoco al ver hecho carne o al verse hecho carne, quiere decir que es un ser exactamente como nosotros. Me gustaría enfatizar la palabra logos. La semana pasada se me pasó por completo, pero vimos que la palabra o word en inglés es logos, que también se traduce como la palabra lógica. De ahí viene la palabra teología, teos, lógica. ¿Qué quiere decir esto? La lógica, la razón. A diferencia, lo vamos a ver adelantito del estudio, es que los humanos fuimos creados de diferente manera a los otros seres vivos. Fuimos creados seres pensantes y razonantes. Pero voy a leer el texto, hermanos. Acompáñenme ustedes en su Biblia. Vamos al capítulo 1 de Juan. Voy a leer en esta ocasión del versículo 1 solamente hasta el versículo 14. Este es el prólogo del libro de Juan, una introducción al libro, por así decirlo. Entonces empiezo a leer. Esta es la palabra de nuestro bendito Dios, amados. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y a la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Otras versiones, como la Reina Valera, dice, no la detuvieron, no la obstruyeron, no la extinguieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta ocasión, amados, veremos los versículos del 4 al 5, la luz y la vida de los hombres, así yo lo he titulado. Veremos la vida al nacer, la vida espiritual, muerte,
tinieblas y juicio, vida, luz y vida abundante, revelación general, revelación particular, el reino del pecado y el reino de los cielos, nacer de nuevo. Ahora, hermanos, según unos minutos había dicho que Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18 es un prólogo. La semana pasada no lo dije. Es fácil de entender el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Juan es sencillo de entender, no es complicado. El problema viene a ser en el versículo 1 al versículo 5 y de ahí hasta el versículo 18. Es mucho por qué decir y mucho que abarcar, y hay palabras muy repetitivas, hay cosas que Juan está hablando, pero en esta ocasión cubriremos ese pequeño detalle. Juan utiliza la palabra vida unas 30 veces en este evangelio. De manera especial significa vida espiritual, como un don divino por medio de la fe. Cuando usted vea la palabra, hermanos, en este evangelio específicamente la palabra vida, no significa la palabra vida humana, sino significa la palabra vida espiritual, de la palabra griega zoe. Algunas versiones de la Biblia cambian la palabra, por ejemplo en el versículo, en él estaba la vida, cambia la palabra por era, estaba, es, ahí, dio. Cualquiera que sea nuestra versión esta noche, si tiene estas palabras o alguna de estas palabras, podemos estar tranquilos. Tenemos una buena interpretación del texto original. Lo que estas palabras nos enseñan, después de haber aprendido sobre Logos en el principio, es que ahora Juan está haciendo una defensa a la luz del mundo. No hablo de esa falsa religión, hermanos, que se autodenominan cristianos y se dicen proclamar la verdad, sino más bien Juan nos deja saber que la luz que fue en el principio aún sigue siendo la luz para la humanidad. La vida al nacer es un regalo de Dios, es gracia común de parte de un Dios bueno y misericordioso. Por eso usted escuchará la palabra milagro cada vez que una persona nace, o un ser humano, nace en un hospital. Ya que piense por un momento esto, hermanos. ¿Quién de nosotros pudiera crear un ser humano? ¿Quién fuera capaz de poder crear otro hombre? Somos capaces de, como hablaban hace un rato los hermanos, crear una mesa, podemos crear un púlpito, crear una banca, crear un piano. Valga la redundancia, la tecnología, crear un micrófono, crear un iPad, crear un teléfono que ahora se desbloquea con la cara facial, tantas cosas. Todo eso es gracias a Dios. Dios nos ha dado esa capacidad para poder crear esas cosas. ¿Por qué? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Cuándo usted ha visto que un perro construye una casa? Los pájaros, tal vez alguien argumente, pero ellos construyen su nido, pero por instinto, porque ni perfecto es el nido. ¿No? A veces vemos nidos tirados ahí ya con todos los huevecillos. No es perfecto. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar, de poder crear. Lamentablemente, por culpa del pecado, lo hemos todo corrompido y lo hemos echado todo a perder. Podemos crear edificios enormes, como ya había dicho la semana pasada, un gran muro, un gran edificio, grandes monumentos, construir los mejores autos. Ve a Tesla, un auto que maneja solo, hermanos. Que usted nada más le pone, llévame a mi trabajo y usted se puede ir tranquilo. No lo haga si tiene un Tesla. No creo que alguien tenga un Tesla aquí de nosotros, ¿verdad? Pero tranquilamente leyendo la Biblia o el periódico y usted llega a su destino y el carro se parquea. Aparatos bien avanzados. Yo estoy aprendiendo a cómo ser más estudioso en términos académicos y términos seculares con un médico. Y el tipo tiene un montón de computadoras y un montón de cosas que usted se queda, wow, ¿de verdad eso existe? Para investigar el corazón, para investigar el pulmón. El tipo juega con su iPad en el corazón y ve las venas y les explica a sus colegas doctores. Pero hermanos, jamás podremos hacer luz, jamás podemos dar la vida a un hombre. Jamás. Eso es solo Dios. Permítame exponer de mejor manera el primer versículo. Leamos. Versículo 4.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo, en el Logos, en el principio estaba la luz, estaba la verdad. La palabra luz significa literalmente luz o significa verdad bíblica, una verdad. Jesús había dicho que Él era la luz, que Él era la verdad, que Él era el camino. Eso es lo que Juan nos está diciendo, aparte de que se me había olvidado decirles del contexto donde Juan está escribiendo a los griegos. Los griegos usaban esta palabra. Los filósofos de aquel tiempo usaban la palabra logos, porque ellos creían que había una existencia, había alguien que los había hecho la existencia. Ellos tenían un montón de dioses, el dios es de fulano, el dios de esto, el dios de otro, y siempre detrás de ese dios o encima de ese dios había un dios mayor y un dios mayor y un dios mayor. Se recuerda a Pablo en el libro de los Hechos, cuando va y se presenta a ese concilio, como se llame, y estaba un monumento al Dios no conocido con los griegos. Y que Pablo les dice, yo les vengo a predicar ese Dios. ¿Ve? Los griegos tenían ese pensamiento de que había dioses. Inclusive, si usted es fanático como yo de las películas de Marvel, usted verá que todos esos superhéroes son humanos y tienen una habilidad disque divina, un poder. Y eso eran los griegos. Eran hombres pensadores muy inteligentes, pero sin embargo en ese pensamiento de la deidad era eso, de que había un Dios sobre otro Dios, sobre otro Dios. Y Juan por eso trae a escena estas palabras de Logos. En el principio el Logos. Ese es su primer argumento. Lo que ustedes creen acerca de la existencia, esa existencia estaba en el principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él no tiene un tiempo, no tiene un final y no tiene un creador. En el segundo argumento, en el versículo 4, Él dice, en Él estaba la vida. O sea, Él no solo creó las ciudades, Él no solo creó los animales, Él no solo creó los árboles, sino que Él dio vida a los animales, Él dio vida a las plantas, Él dio vida a usted y a mí al nacer. Dios dio vida, Dios es el dador de la vida y nadie se la puede quitar. Jesús mismo dijo, yo pongo mi vida y nadie me la puede quitar. Y si la pierdo, cuando muere, la recupero. Regresó Él a la vida. Mire, eso es maravilloso y glorioso, hermanos. Ninguna religión. Cuando digo de religión, estoy hablando mormones, los falsos testigos de Jehová, la luz del mundo y todas esas religiones que niegan la deidad de Cristo. El mismo Juan, el mismo autor de este evangelio, les está diciendo, Él es el dador de vida. Él es Dios. Él es en el principio. Sin embargo, ignoramos eso, hermanos, que Él es el dador de vida. Eso nos debería de dar una gran confianza, hermanos. De que Él es el dador de vida, de que Él es el creador del mundo, de que Él estuvo en el principio, de que Él nos sostiene. Pase lo que pase, Él nos sostiene. Cuando Juan dice que la vida estaba en Él, no nos está enseñando que Jesús es el portador de vida. Y no solo de la vida humana, sino de la vida eterna también. Veámoslo así, Cristo es el Logos. En el principio estaba participando en perfecto orden con las dos personas de la Trinidad en crear el mundo, en dar la vida a los animales, como ya había dicho, y los humanos. Basado en eso, nadie puede venir a la vida humana si Dios no lo deseara. Y si Cristo no estuviera consciente de ello, y si el Espíritu Santo no estuviera en acción. Es una perfecta comunión, hermano, perfecto orden. Ahora quiero que también entienda un poco esta palabra, hermanos. Tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? El reino de la maldad, el reino de la oscuridad. En otras palabras, significa error o falsedad, pecado o maldad. Mire, me gustaría que para hablar un poquito de vida espiritual me acompañara con usted con su Biblia al capítulo 3, versículo 15. Y leo. Para que todo aquel que cree tenga ¿qué? En él vida eterna. O sea que no solo que todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios ha tenido vida humana,
sino que crea que tiene vida eterna. Vida eterna, inmortalidad, por así decirlo. Moriremos, este cuerpo irá a la tumba, se lo tragarán los gusanos, como decimos los mexicanos, nos va a tragar los gusanos. Pero regresaremos a la vida. No por nuestra propia voluntad, no por nuestra propia fuerza o por algo que hubiésemos hecho en esta tierra, por Cristo. Porque el que cree en Él, vida eterna. Eso es grandioso, hermanos. No está diciendo ni siquiera, el que cree en mí, le voy a dar un mejor carro. El que cree en mí, le voy a dar el Mercedes, el BMW, el Tesla. El que cree en mí, le voy a dar un mejor trabajo. El que cree en mí, le va a ir bien en la escuela. El que cree en mí va a tener al mejor esposo. En el que cree en mí va a tener la mejor esposa. El que cree en mí tiene esto y tiene lo otro. No está diciendo eso. El que cree en Él, en mí, en Cristo, vida eterna. Hermanos, eso es valioso. Vale más que el oro, vale más que todo lo que este país o otro, si existiera otro mundo nos pudiera ofrecer, vale más. Vale más que eso, hermanos. Capítulo 17, verso 3. Ahí mismo en Juan. Verso 3, y leo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿el qué? El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que crean en ti es la vida eterna. Que crean en Dios es la vida eterna. Entonces, si alguna religión el día de mañana viene a usted, hermano, y le dice que Cristo es un profeta, que Cristo es un hombre, que Cristo es un fantasma, que Cristo es el ayudante de Dios, que Cristo es un espíritu, ¿le está ofreciendo la vida eterna? No. Porque ¿de qué vale poner mi esperanza y todo lo que yo soy? ¿De qué vale todo eso, hermanos? Si es en un simple hombre. Yo fácil pudiera poner mi esperanza en Juan, en usted, o en alguna otra persona. Y Él no me va a salvar. Él no me va a brindar la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué mi esperanza vale cuando la pongo en Cristo? Porque Cristo es Dios. Si negamos la deidad de Cristo, negamos la fe cristiana. Si negamos la deidad de Cristo, negamos la verdad, negamos la vida eterna. Todo. Prácticamente es como el juego del Jenga. El último pedacito, truzo, se viene encima. Por eso cuando usted tenga un testigo de Jehová, falso testigo de Jehová, un mormón, y le presente ese falso evangelio, y no le presente a Cristo como Dios, es oportunidad para enseñar y aprender que Cristo es Dios. Como decíamos la semana pasada, Hebreos, Dios nos ha hablado en otros tiempos, de otras maneras, por medio de los profetas, pero ahora nos habló por medio de su Hijo. Qué hermoso, hermanos. Dios nos creó a su imagen de acuerdo a Génesis 1:27. A diferencia de los animales, Dios nos hizo seres pensantes, seres que tenemos la habilidad de crear, destruir, pensar, escribir y hacer muchas cosas que los demás seres vivientes, refiriéndome a los animales, en este planeta no pueden hacer. Mire, la idea vaga de que el mono, el chango, como le quiera llamar, que es mi pariente. Mire, cualquier otra cosa puede ser mi pariente, pero yo no creo que el chango pueda ser mi pariente. No hay evidencia de que está escribiendo, de que está creando, de que él puede construir su casa. Hermanos, la mente humana es increíble. Lo que Dios nos ha dado. De verdad, analice por un momento, medite. ¿Qué fue lo último que hizo usted hoy en su trabajo? Que si no fuera por la gracia de Dios, usted no lo hubiera hecho. ¿Quién nos enseñó a hacer esto? ¿Quién nos enseñó a hacer lo otro? Solamente Dios. El origen de la vida, el Logos, en Cristo. Dios no solo es verdadero. Hermanos, Dios es un Dios viviente y dador de vida. Él mismo jura por sí mismo cuando dice en la Escritura, vivo yo. Dios es un Dios vivo. Todas las criaturas vivientes tienen vida en Él, porque la vida es dada por Él y sostenida por Él. Mire, piensa en las hojas del árbol por un momento.
Piensa en el árbol más frondoso y grandote y bonito, hermoso, y las hojitas van cayendo. ¿Quién sostenía esa hojita? El árbol. Cuando nuestra vida termine, ¿quién es nuestro sostenedor? ¿Quién es quien nos sostiene? Dios. Dios sostiene a Juan. Dios sostiene a cada uno de sus hijos, hermanos. Y no solo eso, hermanos, de verdad, aquellos que no creen en el Evangelio, que rechazan la palabra de Dios, son sostenidos por Él. Aún el ateo, más radical que usted conozca, aún aquel que mate a cristianos, es sostenido por el Logos. Y en el día final, delante de Él, estará a cuentas. Hermanos, estamos en deuda con el Señor. Eso nos debe de llevar a ser agradecidos con Él. Bendito Dios, yo no me merezco. Hermanos, de verdad, hoy en la mañana me sentaba y estaba en mi carro tomándome un café y decía, Señor, yo no me merezco ni siquiera estar aquí. De verdad, o sea, al ver tu grandeza, al ver que tú creaste todo y que tú eres dueño de todo, Señor, yo no me merezco estar aquí. ¿Quién soy yo? Como decía el salmista, ¿quién es el hombre y quién es el hijo del hombre para que tú lo vistas de majestad? ¿Quiénes somos, hermanos? La palabra de Dios es la palabra de Dios, que produjo que las criaturas en el principio se movieran a la vida. Es la palabra de Dios quien trajo de muerte a vida este pecador. Mire, si no es por la luz que vino a los hombres, Cristo caminando en la tierra, si no es por la revelación del Evangelio que Dios produce en el hombre, yo no vengo a Él. La fe viene por el oír. La semana pasada lo decía nuestro hermano Juan. Amados, es la palabra de Dios quien nos da vida cuando usted y yo estábamos muertos en pecados. Es la palabra de Dios quien le dio vida a esos huesos secos en el valle con Ezequiel. ¿Se acuerda la escena de Ezequiel? Señor, pero vivirán. Predica la palabra y vivirán. La palabra de Dios es vida. Es quien nos dio vida humana y es quien nos da la vida espiritual. Es la palabra de Dios quien sostiene y alimenta a su iglesia. Si la palabra de Dios no se está predicando en alguna iglesia, si la palabra de Dios no se está enseñando en alguna iglesia, hermanos, el único que sostiene esa iglesia, lamento decirle que son sus pastores. Porque los van a estar entreteniendo, si no es la palabra de Dios. Hermanos, si la palabra de Dios no sostiene esta iglesia y la sostiene un hombre, se va a caer. Hermanos, si la palabra de Dios no sostiene cualquier otro ministerio, hermanos, se va a caer. No va a durar, es de hombres. Todo lo que tocamos lo echamos a perder. Y es la palabra de Dios quien alimenta el rebaño. Porque Cristo es vida, en Él está la vida de este mundo y la vida eterna de los hijos de Dios. Él es la palabra, logos, por la cual el hombre vive más que por el pan, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 4 un momento. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 4, leo. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cómo es a veces malinterpretado y mal usado este texto por algunos. Yo un tiempo lo usé, no, sí, en el ayuno, no, sí, la palabra de Dios es la que... Pero no, realmente lo que nos está enseñando aquí Mateo es otra cosa. Lo que les estoy diciendo yo, que es la palabra de Dios quien sostiene al hombre. Hermanos, de verdad que si cada cristiano, cada uno de nosotros se empeñara, se dedicara más a la lectura de la palabra. Y cuando digo lectura, es la lectura seria. Es cuando yo me voy a sentar a solas en un tiempo ya planeado, predeterminado para yo leer la palabra de Dios y hablar con mi buen Dios. Cuando yo me siente y me sienta a leer, Señor, enséñame tus maravillas, en ese momento hay vida, hay sabiduría, hay conocimiento, hay guianza.
Lámpara a tus pies, ¿qué? Lámpara a mis pies, ¿qué es? Tu palabra. La luz del mundo, la luz de los hombres, la luz de los hombres, la luz que guía a los hombres, a nosotros, pero la luz también que les dice a los que están en tinieblas, en el reino de tinieblas, a los que no quieren obedecer, a los que rechazan el evangelio, aquí está la verdad. Cada vez, hermanos, que ustedes vean a alguien en la calle predicando el evangelio bíblico, el tipo es como un faro en medio de la mar. Aquí está la luz, aquí hay tierra, aquí estás a salvo. ¿Se recuerda ese pasaje, algunos de ustedes, donde el Señor dice, Israel, todo el día estuve con mis brazos abiertos hacia ti? Y así está Cristo, hermanos. Y así está el Señor, diciéndonos, ven a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, ven. Pero preferimos nuestro pecado, pero preferimos las tinieblas. El hombre se distingue de la vida animal por la característica de ser hecho a la semejanza del Dios Trino, un ser pensante y razonante. Nuestra vida depende de Él y deriva de Él. Basado en eso, hermanos. Por ejemplo, a usted un animal lo enseña a ser obediente. Y cuesta trabajo. Y no termina siendo 100% obediente. Pero el Señor pone lógica, logos, luz en nuestras mentes. Y nos enseña a purificar agua, a crear, a escribir un libro, a crear una cámara, a crear la luz, a cobrar la computadora, a crear el teléfono. Y usted va viendo cómo va avanzando la tecnología, cómo va avanzando la sabiduría del hombre, y todo eso es gracias a Dios. Pero al animal, no por despreciar a los animalitos, de verdad nada que ver con eso, no sienta eso. Pero de verdad ellos no pueden avanzar. ¿Cuándo ha visto un perro con traje yendo a la oficina? O un gato haciendo albañilería, un pajarito. Bueno, hay pájaros carpinteros, pero hasta que yo no he visto al tipo que me construya una banca o me construya una mesa. La luz y la vida tiene una relación especial con el Señor. Mira el versículo 9 de este mismo capítulo 1. Versículo 9, y creo que lo leí. Versículo 9. Si alguien me puede ayudar, porque mi Biblia no... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire cómo dice la mía. Existe la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. ¿Habrá excusa en el día final para alguien que diga, a mí nadie me predicó? Mire, yo voy a hacer un pequeño argumento y voy a tener mucho cuidado. La vez pasada a veces navego ahí en el internet, me dedico a estar viendo blogs, artículos, lo que sea. Y había una persona que decía que en este momento se estaban yendo miles y miles de personas al infierno por no escuchar el evangelio. Eso no es verdad. Dios está salvando. Hermanos, a Dios no se le escapan sus ovejas. Hermanos, a Dios no se le escapa una alma que no escuche su palabra, porque entonces Dios sería injusto. Dios sería puesto como un mentiroso enfrente de su mismo trono al decir, tú nunca me predicaste. Pero si los cielos, la montaña, la tierra proclaman mi gloria también. Pero nunca vino una persona, sí vino una persona y tú lo rechazaste, tú no quisiste escuchar. No habrá excusa, amados. Tanto no hay excusa como no hay tal cosa que se están perdiendo gente. No, mismo Jesús dijo, de los que me diste, más adelante, semanas, meses, lo veremos, de los que me diste, ninguno se me pierda. Él persevera a su gente. Y no solo persevera a su gente, Él alcanza a su pueblo. Ese es pensamiento mío, ese argumento es mío hacia alguien que piensa así. ¿Qué podríamos esperar de la vida y de la luz? Cuando Dios nos brinda la luz natural, es la misma luz que estaba en su Hijo. Entonces,
es solo en quien podemos recibir la vida y la luz del Evangelio, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Nadie puede venir a mí. Él es la luz de la vida eterna, la luz que muchos rechazan, la luz que para los creyentes es guía en su vida cristiana. Y usted lo va a ver en el versículo siguiente, que rechazan la luz. No quieren nada que ver con la luz. La luz de la vida eterna, Juan nos enseña que Cristo no solo es capaz de dar la vida a un hombre, sino que Él es capaz de traerlo al juicio eterno, de la muerte de pecado a la luz, la vida abundante, la verdad de Dios, y poderlo hacer nacer de nuevo. Amados, esto es gracia divina. Ninguna religión y ninguna secta pudiera ofrecer esto como la vida abundante o la eternidad gratuita en Cristo. Hermanos, la misma voz que produjo vida en el Génesis, la misma voz que produjo vida en los hombres, es la misma voz, hermanos, que cuando Jesús estaba parado y le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro vino a la vida. Él es el único autor de vida. Él es el único que nos puede traer a la vida eterna. Él es el único que nos puede traer a la vida humana. Por eso la importancia de nacer de nuevo, del nacimiento de nuevo. Él es la luz de la vida eterna y el Padre lleva la luz y a la vida eterna al que Él desea. Como ya dije, el propósito de la luz del mundo, no de esa secta, sino de la luz del mundo, hablando de la Escritura, Él es de llevarnos a conocer a Dios. Ya no por la revelación general, como decía en un principio el mundo, sino ahora a través de la verdad de las Escrituras, sus atributos y su voluntad. Amados, Dios ya no solo se nos ha revelado a través de la creación, sino a través de su palabra. Y cuando, hermanos, a un incrédulo se le revela a través de las Escrituras los atributos del Señor, Dios es santo, Dios es justo, Dios se aira, Dios es misericordioso, Dios esto, Dios lo otro, Dios es omnipresente, omnipotente. Cuando se le revela eso, ha venido a la vida nueva, a la vida abundante, al nacimiento de nuevo. Eso es un milagro. Oiga, que alguien odiaba a Dios, que alguien blasfemaba en contra de Dios y violaba sus palabras y violaba su ley, ahora ama y se deleita en su ley. La luz del mundo puede solamente hacer eso. Vida en su nombre, como dice el capítulo 20, versículo 31. Vida abundante, como dice el capítulo 10, verso 10. Vida eterna, como dice el capítulo 10, 28. Nunca vamos a perecer. El camino y la vida, capítulo 14, verso 6. Dios da, hermanos, vida eterna a cuantos Él les haya placido. Mire Juan capítulo 17, verso 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dicho o le has dado. Vuelvo a leer. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Él es el dador de la vida eterna. No, nada de eso, hermano, nada más. Mire, yo podré vivir 50, 60, 80 años en esta tierra. Si no vivo la eternidad con Dios por los siglos de los siglos, hermanos, he vivido en vano. Amados, esto es maravilloso, que el Dios que nos creó, al cual aborrecemos antes de nacer, el cual nos concede antes de nacer, nos conoce, nos trajo de la condenación que Él mismo puso por la desobediencia, de haber violado su ley en el principio, nos trajo a la luz, a la verdad, y nos dio vida eterna, amados, y es gratuita. Mire, voy a volver a citar al pastor Arcis Sproul. La iglesia no es Cristo. Ha sido fundada por Cristo, formada por Cristo, comisionada por Cristo y es protegida por Cristo, pero no es Cristo.
La iglesia puede predicar la salvación, alimentar al salvado, pero no puede salvar. Hermano, el venir a la iglesia, usted no es como que viene a la iglesia, se siente y ya tiene vida eterna. Sale de la iglesia y no tiene vida eterna. No, o usted tiene vida eterna y usted se adhiere con sus hermanos. Aquí se predica la vida eterna, que es Cristo, para que usted venga a la vida eterna. Pero la iglesia no salva. Que nosotros pertenezcamos a ciertas denominaciones tampoco nos salva. Que tengamos diferentes posturas teológicas, no nos salva. Que yo traiga una Biblia a las Américas y por allá traigan Reina Valera o King James, no me salva. Lo que me salva es Cristo, lo que me da luz es Cristo. Entonces, ¿cómo podemos venir a la vida eterna? Hermanos, creyendo en el Evangelio. A través de la fe, por medio solamente de la gracia de Dios. Por ninguna opción humana, hermanos. Esto no es por obras, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Él es el que nos da vida y nos da vida eterna. Mire, en Juan capítulo 3:36 dice, el que cree en Él. 6:47, el que cree. 5:24, oye y cree. Y Juan 20:31, el que cree en Cristo, en que cree en que Él, Jesús el de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Y valga la redundancia, cabe recalcar que Jesús, hermanos, es su nombre, pero Cristo no es su apellido. Mire, por ahí escuché un tipo, perdónenme si hago esto, pero tengo que hacerlo. Escuché un tipo que dijo que el título de Manuel a Jesús se le había atribuido como un apodo. Eso es una herejía. El tipo necesitaría de verdad volver a releer su Biblia como unas 100 veces y encontrar si realmente eso es verdad. Pero en esta ocasión Cristo no es un apodo. Cristo no es un sobrenombre. Cristo no es un apellido. Cristo es un título, hermanos. Dado por el Padre a Jesús, el Mesías. Así que si usted dice Jesús es el Mesías, hermanos, usted está diciendo que Jesús es el ungido de Dios, es el elegido para el sacrificio perfecto, para la salvación de nuestras almas. Si Cristo fuera solamente un hombre, como ya había dicho, un profeta, fantasma, espíritu, solo nómbrelo. ¿De qué sirve creer en Él, hermanos? ¿De qué sirve, hermanos, poner nuestra confianza, esperar en Él su segunda venida, orar en su nombre, si Cristo no es Dios? Porque, hermanos, al nosotros poner a Cristo como solo un hombre, yo le apuesto que si yo voy a la cruz a pagar eso, yo no duro un segundo ahí. Hermanos, cometemos pecados, hablaba con mi esposa la semana pasada, pecados que estamos conscientes y pecados que estamos inconscientes. Por eso el autoexamen diario, Señor, muéstrame qué pecados debo de arrepentirme, qué pecados que yo cometo no me doy cuenta, perdóname. Y en simples palabras, hermanos, refiriéndose a esa pregunta, nada. La función de Juan el Bautista fue apuntar a la luz y la vida que es Cristo, nada más. Nada más, eso fue lo único que él hizo. Ve, él era un hombre. Él era un profeta. Sin embargo, Jesús fue más que profeta. Ni fue más que un hombre, ni menos que un hombre. Fue un hombre, 100% carne y 100% Dios. Sin embargo, vemos que Jesús hace una declaración no muy alentadora para unos y de mucha confianza para otros. En Juan capítulo 3, verso 19 al 20, él dice, los hombres aman más las tinieblas que la luz y odian venir a ella, porque sus obras salen a la luz y quedan en vergüenza. Así que, hermanos, cuando lo rechacen por predicar el Evangelio, cuando no quieran escuchar el mensaje del Evangelio, tenga paz.
Ya Jesús lo había dicho. Ellos no van a querer venir. Tenga más paz, hermanos, que no lo están rechazando usted. Siempre y cuando usted esté predicando a Cristo y no esté predicando como algunos he escuchado que vienen y me ofrecen más la iglesia que a Cristo. Mira que en nuestra iglesia hacemos esto, hacemos lo otro, tenemos tantas 4,484 actividades. Y Cristo, no, pues Cristo, amén, gloria a Dios. Mientras lo rechacen por predicar el evangelio bíblico, tenga paz. Jesús fue rechazado. Debemos entender 2 puntos. 1, la luz del evangelio será rechazada por muchos, como ya dije. 2, la luz del evangelio será amada por los que practican la verdad, de acuerdo con el versículo 20 y versículo 21 de Juan 3. Hermanos, si usted tiene deseos de aprender cada día más, tiene anhelos de orar más, de leer libros cristianos, bíblicos, sólidos, valga la redundancia, de escuchar la radio, donde se predica la palabra de Dios, cánticos espirituales, himnos. Le tengo una buena noticia. Usted ama la verdad. Usted ama la verdad. Porque si amara el engaño, usted estuviera escuchando otras cosas. Usted estuviera haciendo otras cosas. Mire, no hay nada más horrible para nosotros los cristianos que parar de leer las Escrituras. Ahí está la vida eterna. Ahí está el testimonio de Cristo, las bienaventuranzas, las enseñanzas de nuestro Señor, dirección a nuestra vida. Mire, si el cristiano fuera más fiel en la lectura y el estudio de la palabra, batalláramos menos en la vida cristiana. Fuera más easy. La luz que Cristo nos ofrece nos guía a vida eterna y a toda verdad. Pero pregúntese, hermano, ¿de quién podemos esperar la vida y la luz? ¿Cómo podemos entrar a la vida eterna? Versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. ¿Cómo dice la versión, la Reina Valera, hermano, al final del versículo 5? Perdón. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa palabra prevalecieron me encanta. A diferencia de la palabra la comprendieron. Porque en el griego, cuando usted estudia esa palabra, la palabra prevalecer en el griego significa, haga de cuenta que esta es la luz y esta es la luz y esta es las tinieblas, y las tinieblas vienen y la luz la golpea. ¿Se acuerda Jesús en una ocasión en uno de los evangelios que dice que el que pone una luz debajo de una mesa, nadie pone eso y la tapa y la esconde? Que no podemos esconder la verdad. Debemos de compartir la verdad, la luz de la vida, la luz que es Cristo. Pues ese es el significado de esta palabra, hermanos. La luz no pueden y no podrán contra nuestro buen Dios. La luz y las tinieblas no son simples oposiciones, como la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Simplemente. Esto no es como la falsa idea del yin yang. ¿Ustedes han visto el yin yang? El blanco y el negro. Hermano, esto no es esa idea. Mucho menos eso. Juan nos estaría enseñando que las tinieblas tienen un poder más grande que la luz, tampoco. O que la luz siempre está buscando combatir con las tinieblas. Como si Jesús estuviera buscando a cada rato combatir con el diablo, o el diablo con él, pero creo que sí, más que él con el diablo. Pero eso no es así. Ni siquiera el poder del mal es igual al poder del bien, o sea, a la luz de Cristo. Ni la oscuridad tiene el mismo poder ni la luz que la luz. La luz es más poderosa. Mire, Cristo sometió demonios, perdonó pecados, curó enfermos, sanó enfermos. Mire la luz en acción. Las tinieblas no han podido.
Amados, nuestra imaginación puede volar al no entender o estudiar el contexto de este evangelio. Pudiéramos verlo hasta como que las tinieblas viven peleando con la luz día y noche. ¿No ha visto esas imágenes de demonios contra ángeles peleando constantemente? O en el mundo pentecostal. No, es que ahorita los demonios están peleando con los ángeles mientras yo oro. Perdóneme si esto suena un poco mal, pero yo me imagino a los demonios, hermanos, tomando palomitas y refrescos y viendo una película y los ángeles adorando a Dios. Ahora sí tenemos una lucha contra potestades, contra huéspedes de maldad, no contra carne. Pero eso no significa que andamos peleando todo el día. No significa eso tampoco. Sí hay esa lucha, pero tenga paz, Cristo es la victoria. Cuando Juan nos habla de la creación, hermanos, perdónenme, me perdí. Pudiéramos verlo hasta como que las tinieblas viven peleando con la luz del día y la noche. O quizás pensar que tienen una idea del poder igual o la otra cosa. Cuando Juan nos habla de la creación refiriéndose a la luz y tinieblas, no nos describe un mundo dualista, donde todo es blanco y negro, donde todo es igual. Por el contrario, él describe la victoria de la cruz sobre las tinieblas. Al usar la palabra la oscuridad es igual al pecado y la condenación eterna. La luz es igual a la verdad y la vida eterna. Recordemos el salmo que cité hace un rato. Lámpara a mis pies es tu palabra. Su palabra a nosotros, los creyentes, nos lleva a toda verdad en las Escrituras. Juzgar a una falsa enseñanza, juzgar a un falso maestro, una falsa iglesia y poder hacer la voluntad de nuestro Dios de acuerdo con el Salmo 119, 105, perdón. Hace tiempo también escuché y yo creía eso, hermanos, de que para yo entender la voluntad de Dios tendría que mirar la vida de otro. Pongamos ejemplo al hermano Marcos. Yo tendría que ver al hermano Marcos para yo entender la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Eso es erróneo. Para entender qué es lo que quiere Dios conmigo, aquí está su palabra ya revelada. Lo que Dios quiere hacer conmigo en la vida, el plan que tiene Dios para mí en la vida, lo que muchos usan, el plan que Dios tiene, lo que le espera el futuro, aquí está. Usted no tiene que andar poniendo su fe y su esperanza en un hombre, tampoco tiene que andar poniendo su fe y su esperanza en el horóscopo. ¿No? Pero por otro lado, la luz, la verdad, a los incrédulos les lleva a dos cosas. Que miren su condición delante de Dios. Están expuestos ante la ley de Dios, ante los 10 mandamientos, ante las enseñanzas de Jesús, ante los profetas. Que nos condenaban y los condenan a ellos día y noche. Pero la segunda es la esperanza de salvación en Cristo. El estado de tiniebla no es más que el reino de pecado donde todo, absolutamente todo, nos lleva a la condenación eterna. Y no realmente a la verdad del Hijo de Dios. Lea Mateo 4:6. Hermanos, oh queridos, mire, qué gran verdad nos es revelada aquí en las Escrituras. Que el pueblo que andaba en oscuridad de muerte, lo que cita Mateo capítulo 4, verso 6, el pueblo que aborrecía a su Creador, que el pueblo que crucificó a su Creador, que el pueblo que odiaba la ley de su Creador, este Creador, ese mismo Creador, hermanos, los trajo a la luz y a la vida eterna. Y no solo eso, sino que le ayuda a perseverar en ella. Le ayuda a perseverar cada día en ella. Amado, qué gran verdad de parte de nuestro buen Dios. Esto nos debe llevar a estar agradecidos con Él, porque Él nos puso a sus pies. Siendo yo su enemigo, me llevó a la luz, me reconcilió con Dios, el Padre. Amados, este es el Evangelio. ¿Se acuerda ese salmo? Siéntate a mi diestra y pondré a los enemigos a tus pies. Éramos nosotros. Estábamos en enemistad con Dios. Y ahora podremos disfrutar una relación con Dios. Ser sus hijos,
llamados sus hijos adoptivos. La oscuridad buscará, hermanos, eliminar, destruir, desterrar, extinguir, perdón. Pero Cristo es Dios y es un Dios vivo y todopoderoso. Cristo es invencible. Podría la oscuridad odiarlo, pero nunca podría deshacerse de él. Amados, Él permanece por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es eterno, verdadero y dador de vida. Una vida sin el logos de luz es una vida de autodestrucción y autocondenación eterna. Y hermanos, no porque el Evangelio muchos no lo entiendan, significa que es inalcanzable, inentendible y que no podrían llegar a la salvación. Voy a citar a un protestante ya antiguo. La ceguera de los incrédulos de ninguna manera le resta valor a la claridad del Evangelio. El sol, cuando se pone entre las nubes, no es menos brillante porque los ciegos no perciben la luz. En otras palabras, porque otros no entiendan el Evangelio, no significa que el Evangelio no es poder de salvación y no significa que es la luz del mundo. No porque un bando no entienda, quiera decir que eso no es verdad. Eso es lo que estaba diciendo el protestante antiguo. Y hermanos, a manera de aprendizaje y en conclusión, 1. Simplemente no podemos entender las demandas y las palabras de Cristo si Dios mismo no nos brinda luz y vida espiritual. Mire, ateos conocen las Escrituras. Hay ateos que conocen de tapa a tapa qué es lo que dice cada libro, pero no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque el que es de carne no entiende las cosas espirituales. El que no es nacido de nuevo no entiende las cosas del Espíritu. La oscuridad del mundo, 2, ha hecho lo posible por destruir, eliminar y exterminar a Cristo y su Evangelio, pero no lo ha logrado y ni lo logrará, sin olvidar a los que distorsionan la verdad de las Escrituras. Hermanos, porque otras religiones prediquen una falsa luz, una luz artificial, no significa que nuestro Dios no está en la obra misionera de salvar y rescatar a su pueblo. Él está activo todo el tiempo, salvando y rescatando, listo para perdonar pecados, listo para la reconciliación, listo para la relación, listo. Él está listo. Él está en la obra misionera, activo día y noche. Así que hermanos, por más que luchen por esconder la verdad los falsos maestros y no predicar todo el consejo, por más de que luchen las falsas religiones trayéndonos un falso Cristo, por más de que luche la sociedad queriendo quitar la verdad del Evangelio y restringirla, hermanos, las puertas de la no prevalecerán ante la iglesia. El mismo infierno no podrá contra la iglesia de Cristo. Así se levante Satanás, como se levantó hace 2000 años con Cristo, no pudo vencer al autor y fundador de la iglesia cristiana, Jesús de Nazaret, el Mesías. La luz de Cristo brilla por generaciones. 3. ¿Cómo brilla por generaciones? Usted y yo somos portadores de esa luz. Hemos sido llamados, hermanos, a ser la luz del mundo y la sal. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, a ser ejemplo para otros, a ser luminares en medio de una noche oscura, a portar las nuevas del Evangelio. Hermanos, no necesitamos que nos empujen a predicar el Evangelio. Hermanos, si hay luz y hay vida en nosotros, lo vamos a hacer. No necesitamos programas de evangelismo. No necesitamos videos de evangelismo. Hermanos, quien ha entendido el Evangelio, quien ha visto con luz verdadera las Escrituras y las entiende, el tal las va a compartir. ¿Qué hicieron los 12 cuando Jesús los mandó?
¿Acaso entraron en un entrenamiento y discipulado de evangelismo? No. ¿Acaso ellos fueron y buscaron a alguien para que los guiara a hacer evangelismo? No. Los creyentes son llamados a evangelizar, a llevar la luz del evangelio, a llevar la luz de las buenas nuevas. ¿Qué parte de ir y predicar el evangelio no entendemos? Es difícil, hermanos, pero cierre sus ojos. Vamos a orar.